La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Tome su Biblia y acompáñeme por favor a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo número 13. Capítulo número 13. Solo el versículo número 5. Léalo conmigo siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Allí se abre una pregunta. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Este es un texto que nos abre, hermano, nos abre a una consideración muy seria. Nos llama, nos insta a reflexionar, porque nosotros estamos en Cristo. ¿Sí? Nosotros estamos en Cristo. Se devuelve allí en la misma segunda carta, hasta el capítulo número 5, y lee conmigo el versículo 17. Estos dos versículos están muy ligados. 5:17 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, la misma carta en que leímos el capítulo 13, versículo 5. Y es como la contestación, ¿sí? La contestación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y entonces reflexionamos. ¿Estoy viviendo plenamente en la ley del reconocimiento? ¿Puedo decir que tengo claro quién soy? ¿Que tengo claro en quién estoy? ¿Que reconozco mis errores y estoy trabajando en ellos? ¿Que reconozco mis defectos y mis debilidades y estoy trabajando en ellos? ¿Soy consciente de que ni mi carne ni un demonio me está engañando? La ley del reconocimiento precisamente trata con estas cosas, y la Biblia, la palabra del Señor, se mueve en esa ley. El que no reconoce quién es, no sabe para dónde va, y el que no sabe para dónde va, decía un pastor en el valle, cualquier bus le sirve. Así se hallan muchos cristianos, no saben quiénes son, no saben por lo tanto qué quieren, qué les tiene Dios. Y viven la vida cristiana de una manera desordenada, aquí y allá, en toda parte. Toman un poquito de aquí, toman un poquito de allá, no se van a la Biblia, no están seguros de que los principios que tienen son principios bíblicos, sino que lo que les va gustando lo van tomando. Y su vida está llena de principios, muchos de ellos, principios de hombre, principios humanos, nacidos de conceptos, nacidos de opiniones, de alguien que vivió alguna experiencia y se inventó una doctrina. Pero la Biblia dice, ¿sabes quién eres? ¿Sabes que Jesucristo
está en ti. ¿No reconoces quién eres? ¿No sabes para dónde vas? ¿No entiendes qué ha pasado desde el día que llegaste a Cristo hasta el día de hoy? ¿Tienes la capacidad de reconocer si de verdad has cambiado o no? ¿Qué tanto de lo que eras ha quedado en el pasado? Porque ese versículo 17 del capítulo 5 dice, ¿ah, sí? ¿Estás en Cristo? Ah, yo quiero contarte algo. Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es una refacción. No le repararon algunas cositas. No cambia, Dios no cambió lo más descompuesto. No. La Biblia dice nuevecito. Así como un niño cuando sale del vientre de su madre, nuevecito. Pero también como los niños a veces, por causa del pecado de sus padres, cuando nacen deberían nacer perfectos, deberían nacer enteritos, nuevecitos. Muchos de ellos nacen dañados, mal, con enfermedades, síndromes, faltándole un miembro. Así muchas veces nosotros, dependiendo del lugar donde nacimos, empezamos a vivir una vida defectuosa. Y el Señor nos está diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, si tú dices estar en Cristo, tienes que saber que eres una nueva creación, que las cosas viejas pasaron. Escucha esto muy bien, las cosas viejas pasaron, hoy todas son nuevas. Entonces, esta mañana deberíamos como centrarnos un poquito en reconocer qué tanto de las cosas viejas han pasado. O más bien, qué tanto de las cosas viejas conservamos todavía. Porque es verdad, hay una verdad muy tremenda. La Biblia dice que nosotros, al reconocer que somos nuevas criaturas, al reconocer que las cosas viejas pasaron, yo me tengo que desligar, me tengo que renovar, me tengo que superar en las cosas que yo reconozca, que yo creo que eran todas, ¿no? En las cosas que yo reconozca que pertenecen al mundo y que estaban conmigo antes de conocer a Dios, antes de conocer a Cristo. Romanos capítulo 12, el versículo número 2, nos dice precisamente la forma de empezar a dejar atrás las cosas viejas, la forma de ir renovando nuestra conducta, porque usted ya es nuevo por dentro, su naturaleza es nueva. Lo que muchos creyentes se queda igual es su forma de vida, sus costumbres, sus hábitos. A veces el cristiano no cae en cuenta porque no le enseñan que ahora que es una nueva criatura, que se siente inquieto, que se siente motivado a dejar el licor, a dejar la inmoralidad sexual, a dejar el robo, la mentira, también se tiene que inquietar a cambiar su conducta, sus hábitos de vida, sus costumbres, porque muchas de ellas son pecaminosas, muchas de ellas son perjudiciales para esa nueva criatura. Recuerde que la criatura, el ser, llámese como se llame, de cualquier especie, la conducta de cada ser, la conducta de cada criatura en la tierra está determinada por su naturaleza. La naturaleza aérea de un ave lo incita siempre a volar. Él nunca se va a quedar 1 hora, 2 horas en el piso, como una gallina escarbando y buscando gusanitos. No, la naturaleza se lo impide. Y es la naturaleza la que lleva a las criaturas a buscar, oiga, su hábitat. Es la naturaleza. Y es la naturaleza la que determina la conducta, le repito, lo que va a hacer, lo que va a comer. Es la naturaleza. Así que cada criatura en la tierra se mueve, se conduce y vive de acuerdo a su naturaleza. Yo siempre me quedo aterrado
cómo es que una mamá tortuga suelta una cantidad de huevecillos allí en la playa, los tapa y se va. El calor húmedo, los días, hacen que esos huevitos rompan y salgan una cantidad de tortugas. ¿Quién le dice a la tortuga que no se tiene que quedar ahí, en medio de la arena, que ahí le va a llegar la comida? ¿Quién le dice? ¿Quién le dice? ¿Quién le dice que tiene que salir? ¿Y dónde está la brújula que ella mira para saber para dónde tiene que correr? ¿Y quién le dice que tiene que correr? ¿Quién le dice que tiene que correr? ¿Quién se lo dice? La naturaleza. Así que ellos salen de su huevo, de ese huevo, salen a la superficie y saben que tienen que correr para el mar, para el agua, a toda. ¿Y por qué corren? ¿Quién le dijo que hay unos depredadores esperando ese bocado tierno? La naturaleza. ¿Y quién le dijo a la tortuga que ella sabe nadar? ¿Cómo no le da miedo meterse en esa agua? ¿Cómo no le da miedo? La naturaleza. Entonces, cuando nosotros estábamos en nuestra naturaleza pecaminosa, construida de orgullo y codicia, eso hacíamos. Vivíamos excelentemente una naturaleza de orgullo y codicia. Todo era motivado por el orgullo y por la codicia. Y vivíamos la naturaleza de acuerdo, conforme a lo que ella determinaba. Resulta que conocimos a Cristo, se nos es cambiada la naturaleza, ahora nuestra naturaleza ya no es de orgullo y codicia, ahora es de justicia y santidad. Pero al ser humano le cuesta empezar a distinguir cuál es la forma que tiene que vivir, cuál es la conducta que tiene que vivir. Le cuesta, entre otras cosas, porque se crió, aprendió unas costumbres y se volvió práctico en la forma de vida que le enseñaron sus padres. Y aquí, Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora entiendes que no eres una criatura para el mal, diseñada para el mal. Ahora entendemos que en nosotros no hay una naturaleza de orgullo y codicia, naturaleza pecaminosa, no. Ahora entendemos que hay una nueva naturaleza, naturaleza de justicia y santidad, que produce actos, que produce una conducta diferente, buena. Una conducta que no me va a llevar jamás a hacerle el mal a nadie. Si yo no me renuevo en eso, entonces voy a seguir viviendo una vida cristiana doble, con un léxico renovado. Oh, aleluya, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor Jesucristo, santo es el Señor, sangre de Cristo. Pero la conducta igual. La conducta llena de ira, de impaciencia, de aborrecimiento, de odio, con reclamos, con lujuria, con malicia, con una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la nueva naturaleza. Y sabe una cosa, existen cristianos, creo que no por aquí cerca, pero existen cristianos que no reconocen su estado, no lo reconocen, viven de la peor manera y se justifican y dicen: ¿qué hago yo de malo? Y yo creí que todos los que tenían esa conducta no habían nacido de nuevo, y resulta que no. Sí, muchos de ellos han nacido de nuevo, pero su alma se ha pegado a la costumbre de sus familiares, de sus padres. Otros adquieren costumbres que no son de la Biblia,
adquieren costumbres que son de hombre, mandamientos de hombre, solo porque les conviene, solo porque se sienten bien, viviendo de la manera en que un ministro dijo que se podía vivir el evangelio. Y se rebelan, no reconocen que son desobedientes y rebeldes delante del Señor, sino que si les conviene seguir viviendo una vida desastrosa, una vida vergonzosa, una vida de vicio, una vida de concupiscencia, lo hacen y se justifican. ¿Y sabe qué te dicen a ti? Que va, ustedes son extremistas, que va, religiosos. Y como nunca se aclaró qué es ser religioso, y como nunca se aclaró qué es ser fanático, entonces el pecador, el que acepta el pecado, el que después de haber recibido esa naturaleza hermosa, se amañó por una necesidad. Es que el problema es este, hermano, que como nosotros seguimos siendo seres humanos, cristianos, con una nueva naturaleza, pero seres humanos, cuando tomamos una decisión apresurada en la carne, no en el espíritu, porque escasean los cristianos que tengan una comunión directa con Dios, que todos tenemos derecho a tenerla. Por esa falta de esa comunión, sencillamente el cristiano toma una decisión y después se da cuenta que la embarró, que la Biblia no da otra salida, sino arrepentirse, corregirse, y que a veces ya no hay la oportunidad de corregirse. Uno se arrepiente, pero no, ¿cómo se corrige? ¿Cómo se corrige si la persona mató a alguien? ¿Cómo? No le puede devolver la vida. ¿Cómo se corrige si se divorció y ya ese hombre o esa mujer ya tiene otra persona? ¿Cómo se corrige? Entonces es mejor tomar una actitud de que no, tampoco es como dice la gente, no, es la Biblia. Renuévese conforme a la Biblia, renuévese, no se conforme a lo que el mundo tiene establecido. Renuévese conforme a la Biblia, hágale caso a la Biblia. Tal vez somos creyentes que no reconocemos que estamos siendo desobedientes en uno o en más puntos de la palabra. Y entonces acudimos a la gracia. Entonces decimos, no, es que estamos en la gracia. Dios lo permite. Y no por eso voy a perder mi salvación, ni me van a venir problemas. Pero la verdad verdadera es otra. Porque los creyentes desobedientes empiezan a vivir mal, empiezan a ver las consecuencias de su desobediencia, de su rebeldía. Porque no es solamente desobedecer, es rebelarse contra la palabra. Y el problema más grande es que esos creyentes no reconocen su estado. Estamos hablando de reconocimiento. Y como queremos saber qué tanto de nuestro hombre viejo se fue, qué tanto hemos cambiado, miremos que una de las cosas que más nos afecta a nosotros son los hábitos que aprendimos a tener. Hábitos. ¿Qué son los hábitos? Bueno, vamos a empezar a estudiar esto. Lo primero es que crecimos viendo a nuestros padres. Nosotros crecimos viendo a nuestros padres. Y en nuestro inconsciente, el inconsciente es una mente que guarda. El inconsciente es una parte de la mente que atesora, que abraza lo que le parece bien o lo que se le enseñó bien o mal. Y el ser humano interiorizó lo que vio en sus padres. Crecimos viendo el ejemplo de nuestros padres. Y aunque nos haya parecido mal, muchos de nosotros terminamos haciendo lo mismo. Póngase a pensar. Póngase a pensar si alguien no le ha dicho, uy, pero usted es igualita a mi mamá. Pero soy cristiana. Bueno, pero sí, tiene el mismo mal genio que mi mamá, la misma amargura. No, olvídese, me desato, dicen algunas. No se desate, cambie. Oiga, hermanito,
pero usted es igual a mi papá. Se le van los ojos por las mujeres y es cristiano. Yo, olvídese. Mire a ver. Ese es un punto. Crecimos viendo a nuestros padres. Ahora, eso nos llevó a tener un léxico similar a nuestros padres, una forma de pensar similar a nuestros padres, trabajos similares, póngale cuidado, trabajos muy parecidos, costumbres muy parecidas. De hecho, muchos heredaron el gusto por la comida, no porque ese sea el gusto de ellos, sino porque crecieron recibiendo esa clase de alimentos. La Biblia nos recomienda: renuévese, hola, no te conformes a este siglo. Cerciórate cuál es la cultura de un hijo de Dios. ¿Cuántos saben que el reino de los cielos tiene su propia cultura? Escuche, el reino de los cielos tiene su propia cultura. La cultura determina todo: la forma en que usted duerme, la forma en que habla, la forma en que come, el alimento que come. En la cultura del mundo, yo como lo que me gusta, yo como lo que me sabe rico, en la cultura del mundo. En la cultura del mundo, yo como no solo hasta saciarme, sino que como más. Estoy satisfecho y hasta lleno, pero yo sigo comiendo. Si tengo con qué, sigo comiendo. Como lo que me gusta. En la cultura del reino, yo no como lo que me gusta, como lo que me aprovecha, como lo que le hace bien a este cuerpo que no es mío, es templo del Espíritu Santo. En la cultura del mundo, yo hago lo que quiero con este cuerpo, yo haré ejercicio, olvídese. Y entonces citamos la Biblia y decimos: el ejercicio para poco aprovecha, lo dijo Pablo. Hermano, pero mire cómo se está poniendo. No, la Biblia dice: comeremos hasta saciarnos. Sí, hasta saciarnos, no hasta engordarnos. Entonces mire cómo están las dos culturas, y mucho creyente está todavía acostumbrado a la cultura no del reino, ni siquiera se interesa. A veces nosotros no nos interesamos por identificar o reconocer cómo se vive en el reino de los cielos. ¿Cómo se vive? El reino de los cielos tiene su propio estilo económico, su forma, su economía. En el mundo, hermano, téngalo. Si no tiene con qué, sáquelo fiado. La cultura del mundo, hermano, es que usted tiene que aparentar más de lo que es. Sí, póngale cuidado, porque en estas cositas puede ser que nos identifiquemos nosotros. La cultura del mundo quiere que la persona vaya más allá de lo que es y de lo que tiene. Las personas en la cultura de allá afuera visten una clase de ropa que no tienen con qué comprarla. Y cada día se van endeudando, cada día tienen una forma de vida que no tienen con qué vivirla. Una casa que no pueden pagar, unos electrodomésticos que están debiendo parte de ellos. Así que su vida es en un alto porcentaje pura apariencia. En la cultura del reino de los cielos, dice Romanos 13, no debáis a nadie nada, sino el amarnos los unos a los otros. Eso dice la Biblia. Pero entonces, medite, reconozca, ¿qué estilo de vida tiene usted? ¿Está debiendo parte de lo que tiene? El dinero no es solamente algo material, algo terrenal. El dinero es espiritual, el dinero es celestial. De tal manera, aunque se va a quedar aquí, nosotros no nos vamos a llevar un billete para el cielo. Pero el Señor Jesús lo pone en una línea donde dice, ¿sabe qué? El único que me pelea el señorío a mí, dice el Señor Jesús, es el dinero. El único que riñe conmigo en el corazón del creyente es el dinero. Porque para muchos el dinero se convierte en su señor, en el motivo de vida, en la motivación para estar en esta tierra. Quieren aparentar que tienen mucho dinero, quieren vivir como si tuvieran mucho dinero, pero no lo tienen.
Y por conseguir el dinero muchos cristianos se han olvidado de la rectitud, de la legalidad, de la honestidad, de la honradez. De hecho, conozco quienes dicen que en los negocios no hay que enredar lo espiritual, no hay que incluir lo espiritual, que los negocios son de este mundo y hay que hacerlos de acuerdo a lo que este mundo dice. Y eso es mentira. Entonces, mire la desventaja. Crecimos viendo a nuestros padres, así que muchas de las cosas que nosotros tenemos son similares a nuestros padres. La forma de comer, los trabajos son similares, los pensamientos son similares. Oiga esto, por esto que le estoy diciendo, usted va a encontrar la razón de lo que le voy a decir. Yo me he dado cuenta que dentro de las familias cristianas, se operan muy pocos cambios en esto de la crianza de los hijos y del trato con el esposo o la esposa. Si algo se demora en cambiar en un cristiano, si algo se demora en ser transformado en la vida de una familia cristiana, es en la forma de criar los hijos y es en la forma de tratarse los esposos. ¿Por qué? Porque ellos vienen viendo el ejemplo de sus padres y si no les gustó, ellos ahora están haciendo algo totalmente diferente a lo que vieron en sus padres y no les gustó. No quiere decir que sea bíblico, pero ellos se amañan, ellos conservan la forma de vida, la forma de trato que adoptaron porque no les gustó lo que vieron con sus padres. Y aunque la Biblia dice cómo se debe tratar esa mujer, y aunque la Biblia dice cómo se debe tratar ese hombre, una gran cantidad de familias conservamos las costumbres que aprendimos de nuestros padres. Cuando me preguntan, pastor, es que ¿qué hago? Que mire que mi niño, mi jovencito, mi jovencita está así y así y así. ¿Y desde cuándo lo estás criando en Cristo? Ah, no, cuando yo llegué a Cristo el niño tenía 5 años. Hoy tiene 14 y Dios mío, nadie lo para. Hoy tiene 14 y nadie lo sujeta. Hoy tiene 14 y es terrible. Me pongo a preguntarle, ¿y hiciste esto que dice la Biblia con él? Ah, no, lo que pasa es que, pues, ¿le diste más cantaleta que vara? Sí. Ah, la cantaleta destruye, la Biblia dice, pero la vara salva de la muerte, la vara aleja la necedad, la vara hace de un muchacho obediente, le aparta la rebeldía. No, pastor, es que a mí me daba pesar, porque es que como el papá le daba tan duro y el papá le pegaba, pues no, porque yo no le contaba lo que él hacía. Ah, ya. O sea que usted crió a ese muchacho totalmente contrario a la Biblia. ¿De qué se queja? ¿De qué se queja? Dios te manda el manual y lo desprecias. Eso es. Y son personas que han vivido el evangelio 7, 8, 10 años, pero no reconocen que están despreciando el mandamiento bíblico. ¿Y tu mujer cómo estás viviendo con tu esposo? ¿Eres amable? ¿Eres servicial, obediente? Ahí vamos, pastor, ahí vamos. ¿Cómo así que ahí vamos? Sí, lo que pasa es que a veces es difícil, a veces, ya, ¿no tienes una nueva naturaleza? Y aparte de eso, ¿Dios no te dio de su Espíritu Santo para hacerte invencible? Sí, pastor, sino que es que, Él es tan difícil. ¿Y qué tiene que ver lo que Él sea con lo que tú eres? Tú eres una hija de Dios, deberías estar obedeciendo. No, sí, pastor, pero como le digo, ahí voy. Sí, ese ahí voy es como un camión cargado con 40 toneladas al que el motorista pretende que se le dañó el motor y lo va a empujar de aquí hasta Puerto López. No llega. Porque hay una base que no está cumpliendo, no está obedeciendo la palabra. Y no reconoce que así no va a ir a ninguna parte, no reconoce que ese hogar se le va a destruir. Y después va a venir, pastor, ore porque mi marido se me fue. Bien hecho que se haya ido, porque aguantársela a usted sí como que es terrible. Ay, pastor. Bueno, no le quiso hacer caso a la palabra.
no quiso obedecer a la palabra, no quiso renovar su entendimiento, no quiso vivir de acuerdo a la cultura del reino de los cielos. ¿Qué espera? Nunca reconoció que estaba haciendo lo contrario a lo que Dios le mandó a hacer. Y eso es lo que nosotros deberíamos de sacudirnos, hermanos. Ser cristiano por ser cristiano y que digan allá va un cristiano, pero que digan, levanten las cejas y digan, ¿cristiano? ¿Cristiana? Porque esa persona sigue viviendo en la cultura del mundo, porque sigue viviendo las costumbres del mundo, porque sigue frecuentando el pecado, el mal genio, la amargura, el odio, el resentimiento, porque sus relaciones con los demás no son las de un hijo, una hija de Dios, sino las de una persona mundana. Como dicen los muchachos hoy en día, normal. Pensamientos similares, lo de siempre. Palabras de resignación que aceptamos. Nosotros aprendimos en la casa. Mire, yo me acuerdo tanto de las palabras de mi mamá. Mamá, que la fulana se va a separar del marido. Pobre mi muchacha. ¿Y qué le toca hacer si no separarse? Ni modo. Ella no puede hacer otra cosa. Ni modo. Eso es resignación. Resignarse ante la desgracia. Resignarse ante la maldición, ante la destrucción. Y uno dice, bueno, salí del mundo, ahora sí, en Cristo soy más que vencedor, aleluya. Pero deje unos mesecitos y verá que, oiga, que mire que, ¿y qué le vamos a hacer? Ni modo. Pues si así lo dijeron, pues, ¿y qué podemos hacer? A ver, ¿qué podemos? Esa es la realidad. Yo he visto cristianos hablando de esa manera. Pero si es la verdad, es la verdad. ¿Qué podemos hacer a eso? Gloria a Dios. Eso es blasfemia, hermano. Darle gloria a Dios por algo que Dios no te mandó. Entonces, usted tiene que identificar cuando la persona se resigna a la desgracia, no crea la bendición, no se para en aquello que Jesucristo ganó con su sangre, con su sacrificio en la cruz, esa persona tiene una fortaleza. La resignación en la persona, el hecho de decir no puedo. Sí, ya está entendiendo. El estado de resignación lleva a los cristianos a una posición de víctimas. Muy duro. Esto es una cosa tan dura. Todo el mundo me ataca. Eso viene desde pequeñito. Oiga, le engendraron, le dieron una transmisión, le transmitieron una amargura. Y en la amargura vino un espíritu inmundo a oprimir esa vida, para hacerla sentir que no puede, que no es capaz, que nunca va a lograr nada, que todo el mundo la odia, lo odia. Y en ese estado, entonces dice, ¿y yo para qué vivo? ¿Para qué si hasta en la vida cristiana ni el pastor me quiere? Yo he sufrido mucho. Todo el mundo me ataca. Me ha ido muy mal. Yo no sé para qué Dios me creó. Yo le pido que me lleve. No, sí que va a durar. Hasta que cambie de pensamiento, hasta que se renueve, hasta que reconozca que el estado que usted tiene no es el que Dios le mandó a vivir. Escuche, el estado de resignación, el estado de víctima, el estado de pobrecito yo, que todo me duele, que todo me daña, que todo me hiere. Ese no es el estado. Oiga, entonces Jesucristo murió en vano. Murió en vano. Porque Jesucristo padeció. ¿Sabe cuál fue la única víctima que tuvo Dios nuestro Padre como hijo? A Jesucristo. Sí, Dios no tiene hijos víctimas, ni derrotados ni vencidos. Una sola víctima fue a la cruz y descendió de allí con poder, venciendo para vencer, en victoria, en poder, en autoridad. Dele la gloria a Dios.
Oiga, y nos dio una identidad. Nos dio una identidad que de ninguna manera es víctimas, derrotados. Pobrecito yo. Que me hiere, que me miren mal, que me hiere si no me saludan, que me... No. El hecho de que Jesucristo agachó la cabeza, se dejó escupir, arrancar la barba, abofetear, latigar, clavar en una cruz, fue con un único propósito, para que después de Cristo, todos los hijos y las hijas de Dios, seamos más que vencedores. Dele la gloria a Dios. Que nada ni nadie te pueda vencer, te pueda derrotar, te pueda hacer sentir, no me quiere, me desprecia. No. Eso era una cosa vieja de la naturaleza antigua. La naturaleza nueva no tiene nada que ver con eso. Esa fortaleza, hermano, de resignarse a ser una víctima, a aceptar que los males lleguen, ahí se queda, hermano. Ahí se queda. Una persona así pierde el hogar y nunca lo recupera. Pierde el empleo y nunca lo recupera. No quiero decir que pierda su salvación, no. Pero tenemos que reconocer, hermano, reconozcamos en qué sitio estamos. Reconozcamos qué tanto me ha servido ser cristiano. Qué tanto he dejado de la naturaleza pecaminosa y sus costumbres. Que ya no está, perdóneme, no está. Si Dios hubiera hecho el trabajo de disimular un poquito, como medio embellecer su personalidad y controlar esa naturaleza cochina, pecaminosa, pues sí, uno dice, no, como que se despertó. No, la naturaleza pecaminosa fue muerta en la cruz del Calvario. Y si hoy pecamos, lo hacemos con una nueva naturaleza, que es lo más, Dios mío, que el Señor nos ayude, hermano. Lo más vergonzoso delante de Dios es que si pecamos hoy en día, lo hacemos con una nueva naturaleza que no sabe pecar. Y que si pecamos es por el registro de pecado que quedó en nuestra alma. Aprendimos eso. Y de eso estamos hablando. ¿Qué de las costumbres que aprendiste con papá y con mamá has desaprendido? Ahí está. Lo primero que debemos identificar es que no somos víctimas. Renuncia a ser víctima. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Eres más que vencedor, eres más que vencedora. Nadie te puede hacer frente en todos los días de tu vida. Jesucristo, el Todopoderoso, el que venció a Satanás con sus demonios, aquel que es cabeza de todo principado y de toda potestad, te dio la victoria. Te dio la victoria. Y qué importante, hermano, nosotros conocer esto. No aceptemos las cosas que se manifiestan solo con la naturaleza pecaminosa. Las fortalezas son patrones de pensamientos o de ideas que están en nuestra vida para ponernos a hacer siempre las mismas cosas. La fortaleza es un lugar fuerte donde se esconde, oiga, una influencia demoníaca, a no dejarle creer lo que dice la Biblia. Hoy en día hay personas con muchos años de cristiano pensando que Dios los va a matar, porque viene un demonio de temor, porque no han pasado por sanidad interior. Viene un demonio de temor y los llena de ese sentimiento de que me voy a morir. ¿Será que Dios me va a cortar? O si tienen un hijo enfermo y el pastor le dice, hermano, hermana, entréguele su hijo al Señor. Mire que ninguna medicina le hace provecho. Entréguele su hijo al Señor. ¡Ay, me lo mata! Puede que no lo digan, pero en su pensamiento están diciendo, sí, porque esa es la cultura de allá afuera, ¿no? Claro. La cultura de afuera es que la gente es mala y yo le entrego a alguien y claro, le va a hacer daño. No Dios, hay que renovarse, hay que pasar del pensamiento del mundo al pensamiento de Dios. Hola. Ahora, las informaciones genéticas son unas. Esas informaciones genéticas hay que irlas sacando, cambiándolas por la información de la Biblia. ¿Cómo hago yo, pastor, para deshacerme de una información genética? Renuévela con la Biblia.
La información genética es lo que pasó sin permiso de nosotros a nosotros. ¿Cómo se ve la información genética? En el deseo de fornicar, en el deseo de la inmoralidad sexual, en el impulso de mentir. Si tuvimos un padre mentiroso, tenemos que reconocer si nosotros mentimos por inercia, siendo cristianos ya. Claro. Si sin esforzarnos, estamos mintiendo todavía. Reconozcámoslo. A veces el cristiano no reconoce su estado. Y así como hablábamos la semana pasada, a veces el cristiano se conforma y no reconoce que está reprobado por Dios, por su ira, por su falta de perdón. Terrible, hermano. Y hay muchas otras cosas, como las que estamos hablando aquí. ¿Ah? Hay herencias que bien aceptamos y no son buenas. Ay, mijita, pero usted es como mi mamá, ¿no? Uy, ese genio suyo. Pues yo soy así, y cristiana. Yo soy así, usted ya me conoce. Y se sienten orgullosos. Esa herencia que acepta un cristiano de su mamá terrenal se convierte en un lazo para esa persona. Se convierte en un lazo que cada día que acepta, oiga, póngale cuidado a esto, un pecado que uno acepta es un lazo que todos los días te da una vuelta, nos da una vuelta, hasta que al final estamos así y lo único que podemos hacer es servir ese pecado. Hay gente, hermano, que realmente, literalmente se siente que no es capaz de dejar la ira, aunque Dios le dio todo, que no es capaz de dejar de odiar, y ellos dicen, yo he ayunado, yo he orado y no he podido. No, hermano, aceptaste demasiado tiempo, conociendo la verdad, aceptamos demasiado tiempo esa información genética. Oiga, esa consecuencia de las heridas que sufrimos en el pasado, y eso se fue convirtiendo en un lazo que nos fue dando la vuelta, que nos fue dando la vuelta. Y si ustedes han escuchado hablar de las ataduras, esa es una de las más bravas. Cuando un cristiano está atado en las costumbres que recibió como herencia de sus padres, ay, hermano. Quiero decir una cosa, hay hombres que sus padres lo criaron, perdónenme las palabras que uso, no quiero ofender a nadie, no es mi intención ofender a nadie, pero para que me entienda, hay hombres, hay varones que su madre, que su padre, sobre todo la mamá, lo crió como parásito, lo crió siendo un mantenido, y de pronto ese hombre en el mundo se casó y empezó con los problemas de que su esposa le decía, ay, pero anda a trabajar, pero mira, ¿sabe qué? Llegaron a la vida cristiana donde le fue quitada la naturaleza pecaminosa, pero él amañado con esa comodidad nunca dejó de ser un mantenido, porque no se lo propuso. ¿Y sabe qué? En la medida que él aceptó eso, de año en Cristo Jesús, a lo último no tiene oportunidad, no tiene opción, se le cierran las puertas, porque eso es lo que se llama realmente una atadura, una herencia que yo pude haber destruido, una herencia que yo pude haber sacado de mi vida, pero me justifiqué, la acepté y el lazo me dio vueltas hasta que tenga a mi hijo, ya no puede hacer nada. Si no tiene quien lo mantenga, se muere. Claro que en Cristo Jesús no se preocupe, no importa cuántos años podamos tener en eso, el día que decidimos sacudirnos lo vamos a hacer. Es más difícil, ¿no? No es lo mismo romper una vuelta del lazo que romper 5 o 10, no es lo mismo, pero en Cristo Jesús que se rompe, se rompe. Entonces aquí le quiero preguntar, ¿le gustaría a usted pedirle al Señor que le dé la capacidad de reconocer el estado en que está? ¿Le gustaría a usted que Dios le mostrara la verdad de qué tantas cosas viejas pasaron y cuánto de lo nuevo estamos viviendo usted y yo? Hay que hacerlo, porque a veces uno siguió casi en su totalidad viviendo las costumbres viejas y no nos damos cuenta. Sí, no somos capaces de identificarlo, no, bien, no. Y decimos, no, es el clima, no, es la situación, no es la economía, no, es que usted me molesta mucho, yo no es que sea de mal genio ni tenga ira,
sino que es que usted, para aguantársela a usted, mijita, se está engañando. No ha determinado reconocer el estado en que está. Y mientras que uno no reconozca su estado, va a permanecer en él. ¿Sabe por qué? Porque yo no voy a cambiar nada que no reconozca que está mal. Si alguien va a cambiar, primero tiene que reconocer que está mal. Lo que pensemos que está bien, lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí. Entonces, eso le quería decir. Vamos a entrar en los hábitos, pero solo le voy a tocar esto porque nos vamos un poquitico más hasta dentro de 8 días. Oiga, los hábitos. ¿Qué es un hábito? Póngale cuidado que esto lo conecta a uno. Comportamientos aprendidos que se repiten de forma rutinaria y se convierte en algo natural. Otra vez, los hábitos son comportamientos aprendidos que se repiten de forma rutinaria y se convierten en algo muy natural. Otra vez, la forma de comer, la forma de vestir, el aseo. Voy a decirle esto último. Hay personas, hombres y mujeres, tengo que decir en esta parte, más hombres que mujeres, no sé por qué, la mujer tiende más al aseo que el hombre. Hay hombres que cuando no conocían al Señor eran desasiados, su higiene era pobre y la esposa se tenía que aguantar su olor a sudor, su descuido. Y de pronto ella se alegró cuando Cristo vino a la vida de ellos y dijo, sí, ahora sí. Mi esposo ahora sí, se va a asear bien duchadito, esa boca ya no le va a oler tan feo. Pero pasaron los años y él igual. No me moleste, ay, ya voy. Y cuando la presionaba mucho, entonces abría el chorro de la llave, metía el pie y salía otra vez, ya me duché. Pero le es igual, ay, es que usted, ¿tiene otro o qué? Y se quedaron así. De eso vamos a hablar, pero hoy no. Hábitos, comportamiento aprendido que se repite de forma rutinaria y se convierte en algo natural, que nos llevan al éxito o al fracaso. Hay gente, escúcheme, hay gente que como costumbre tiene el orden y ellos van al éxito y usted dice, pero es un impío, pero es una persona ordenada, es una persona buena administradora, pero es impío, sí, mijito, pero es que nosotros no le hemos dado importancia a lo que tiene importancia. Un cristiano desordenado, indisciplinado, por más que tenga la bendición de Dios y sea dueño de todo lo que tiene Dios, va a vivir mal. Y un impío, disciplinado, ordenado, esforzado, cumplido. Tengo otras cositas para decirle, pero después. ¿Oramos? Oremos. ¿Está reconociendo cosas? Uy, a mí el Señor me tiene apagado aquí. Claro, porque yo voy hablando y Él me va diciendo, hay que corregirnos, ¿sí? ¿Estamos dispuestos a corregirnos? Sobre todo a cambiar de cultura. La cultura del reino, hermano, no tiene nada que ver con la cultura del mundo. Y sobre todo estos días, los que dicen ser hijos de Dios, se mezclan con una naturalidad con el mundo y sus festividades. Y dicen, soy cristiano, pero vivo como en el mundo, pero soy cristiano. No, no nos engañemos. Síguenos. En Facebook como Pastor Héctor Cortés. En Twitter como @CMVVillavo. En Instagram como @auténtica Villavicencio. Y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio. Cumpliendo el propósito de Dios.